que consiste en no apego y en muchas otras cualidades, se vuelve difícil de entender. Generalmente cuando uno concibe a Dios como el absoluto, como el omnipenetrante, el omnisciente, como lo no manifestado que se encuentra en este mundo material, es difícil caracterizarlo también a Él como una persona. Por lo tanto, hay personas que no aceptan este carácter inconcebible, y esto se va a decir en el texto 11. En el texto 11 se lo va a llamar muda, justamente a estas personas, y ellos son avayanantim, es decir, cuando Krishna desciende a este mundo material y muestra la personalidad original de Krishna, Él, lo que es Él, la gente, estos mudas, lo consideran ordinario, o consideran que en realidad el absoluto en realidad es avyakta, es inmanifiesto, y ahora se manifestó tomando algunas cualidades de la naturaleza material, pero en realidad Dios es impersonal. Esto ya habíamos hablado, recuerden, en el capítulo 7, 24, otra vez se nombra a estas personas. Si no entienden el concepto del aspecto inconcebible del absoluto, que tiene una personalidad más allá de esta omnipresencia, estas personas son llamadas mudas. El verso dice: los necios se burlan de mí cuando desciendo en forma humana. Burlan significa que no me adoran, no me entienden realmente mi naturaleza trascendental, que eso también lo hablamos en el capítulo 4. Recuerdan cuando Krishna dice que se lo debe comprender, que debe comprenderse la naturaleza trascendental de su aparición y sus actividades. Acá, de la misma manera, Krishna dice en este verso: ellos no conocen mi naturaleza trascendental, que hablaba en el capítulo 4, como Señor Supremo de todo lo que existe. No aceptan esa forma personal. Y si uno no entiende este punto, no acepta al Señor, este aspecto inconcebible del Señor, como una persona aparte de toda esta omnisciencia, si está confundido de esa manera, entonces esta persona va a estar atraída, como dice el siguiente verso, a opiniones ateas. Si uno no acepta que el absoluto tiene poderes inconcebibles, entonces siempre lo va a querer limitar con su propia capacidad de pensamiento. Por lo tanto, naturalmente, la actitud es de querer controlar a Dios, ya sea con la mente, con nuestro intelecto o con nuestro entendimiento. De esta manera son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. Y Krishna dice: en esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fructivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Es interesante porque una mala comprensión, ¿no?, o una poca apertura, porque justamente en el siguiente verso se va a hablar de las personas que tienen una gran apertura, una poca apertura para entender el absoluto. Poca apertura es cuando nosotros queremos, cuando tenemos una mentalidad cerrada, es cuando nosotros queremos entender algo solamente en base a algo que podemos llegar a comprenderlo por nuestras reservas de conocimiento, por nuestro análisis. Si no existe algo, si yo no puedo comprender algo, entonces no existe. Eso es poca apertura mental. Una persona con apertura mental, con mente amplia, o como se describe en sánscrito en los siguientes versos, un Mahatma. Mahatma significa Maha, grande, Atma, alma, o también mente amplia. Una persona que tiene mente amplia, entonces va a aceptar este carácter inconcebible del Señor como la personalidad de Dios. Lo va a aceptar. Ellos son las personas que no están engañadas, dice el verso 13, son las grandes almas, los Mahatmas. Y ellos se encuentran bajo la protección de la naturaleza divina. Acá hay algo interesante también. Dice: ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Aquí tenemos cómo estas personas comprenden, más que comprenden, porque recuerden que al absoluto no se lo puede comprender, pero sí tienen la actitud abierta, una apertura mental que permite aceptar este carácter inconcebible del Señor.
Por eso ellas son grandes almas, no por su acopio de conocimiento. Esto es interesante. Y una cosa interesante de los dos versos, del verso 12 y del verso 13, la gran diferencia es cómo Prakriti se lo nombra en los dos versos. En el verso 12 se nombra Prakritim Mohinim y en el verso 13 es Daivim Prakritan Asrita. Tenemos dos energías, tenemos la misma energía del Señor Supremo, la energía ilusoria, Maya, Prakriti, actuando en las personas con mentalidad tullida, o llamados duratmas, que son los necios que se describió antes como que no pueden entender este carácter de la Suprema Personalidad de Dios, y las personas mahatmas, que también están influenciados por la Prakriti, por la energía del Señor Supremo. Si vemos el texto de sánscrito, vamos a ver que en el caso de los necios, la Prakriti actúan mohinim, srita. O sea, la Prakriti le da refugio a las personas necias, pero para mohinim. Mohinim, moja, viene de ilusión, para ilusionarlos. O sea, si alguien tiene una mentalidad tullida, una mentalidad cerrada, de no aceptar estas características del Señor Supremo, entonces la energía ilusoria del Señor va a actuar ilusionándonos y haciéndolos creer que realmente las cosas son como ellos creen que son. Si ellos creen, por ejemplo, que el Señor, cuando viene a este mundo, que en realidad no tiene una personalidad, sino que es el Brahman, que tiene naturaleza material adherida, impuesta, entonces ellos van a tener todos los argumentos, van a creerse naturalmente, van a vivir la ilusión de que el Señor es eso. En la medida que se entreguen a mí, yo los recompenso. O sea que los mantiene en ilusión. Nunca van a poder descubrir la realidad del absoluto. Por esos preconceptos que tienen estas personas con mentalidad cerrada. En cambio, los del verso 13 no están engañados, comienza diciendo, aquellos que no están engañados, las grandes almas, Daivim Prakriti Asrita. Ellos se hallan bajo la protección de esta naturaleza divina. O sea que la misma Prakriti del Señor Supremo, la misma energía, logra iluminarlos y proteger su conciencia. Esto es un hecho en la vida de los devotos. La naturaleza material y toda la energía del Señor Supremo están en función en el devoto, en la vida del devoto, para seguirlo iluminando. Todo lo que le pasa en la vida a un devoto es para que siga el camino de iluminación hacia Krishna. En cambio, una persona que no quiere servicio devocional, que no quiere iluminarse, entonces la energía del Señor Supremo actúa manteniéndolo en la ilusión que él quiere vivir. Es la misma energía, pero actuando en forma diferente, así como la energía eléctrica, que para algunos calienta y para otros enfría. ¿Qué hacen estas personas de mentalidad amplia? ¿Qué hacen? ¿Comienzan a estudiar más acerca del absoluto, como los Jnana Yogis? ¿Comienzan a desempeñar sus deberes prescritos como corresponde y hacer sus rituales? ¿Comienzan a hacer meditación? ¿Qué hacen para capturar al Señor Supremo? No hacen nada para capturar al Señor Supremo, porque saben que el Señor está siempre más allá. Entonces lo único que hacen es juntar sus palmas y hacer lo que dice el verso 14. Siempre cantar las glorias del Señor, se esfuerzan con gran determinación y se postran ante el Señor. Esas grandes almas adoran al Señor perpetuamente, con devoción. Esto es un signo de un Mahatma. La persona que dejó todas sus especulaciones filosóficas de lado, toda su meditación, todos sus rituales, y se dedica especialmente a glorificar esa personalidad de Dios inconcebible, como se explica en este verso. De todas maneras, hay algunos que lo adoran
entendiendo este carácter inconcebible. También hay otros que lo adoran, como se va a decir en los siguientes versos, de otra manera, digamos que no en forma completa. El verso 15 va a decir que algunos adoran al Señor Supremo como el ser que está dentro nuestro, que está en todos. Otros lo adoran como si fueran semidioses. Son formas, digamos, no completas de entender a Krishna.